Bien, nos habíamos quedado precisamente que habíamos dicho que vamos a dibujar un triángulo cualquiera según las condiciones que nos estaban dando, ¿no? Les decía, vean, yo dibujé aquí un triangulito ABC, ¿no? Y que lo hemos graficado de esta manera para que se vea mejor. Ahí lo tenemos. Y luego, ya está. Y luego dice que hemos trazado una paralela, ¿no? Hemos trazado una paralela. Vamos a ponerle otro color, un amarillo. Y hemos trazado esta paralela. Ahí está. ¿Mm? Pero hemos trazado una paralela, dice que paralela de A hacia C, ¿no? Y entonces fíjense, pero al trazar la paralela dice que corta en el punto E que va de B hacia C, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la condición. Y que corta al lado BC en E, dice, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? ¿Y qué más? Eh, Le decía también lo del teorema de Tales, ¿verdad? Habíamos dicho que estos lados, que enseguida vamos a ver, serán proporcionales al otro lado del triángulo, ¿no? Entonces veamos. Nosotros vamos a hacer, gracias a este teorema de Tales, vamos a hacer la proporcionalidad o vamos a buscar la razón que existe entre ellos. Entonces decimos, vean, el segmento que va de A hacia D es proporcional al segmento que va de D hacia B, ¿no? Ahí. Igual, a una constante cualquiera. O alguno dirá, pero ¿y el otro lado? También lo vamos a trabajar. Ustedes lo van a encontrar así de esta manera, vean. Dice, ¿no? De A D, que va de D hacia B, dice que será igual. Y en el mismo, fíjense, en el otro tenemos que ver en el mismo sentido, ¿no? De C hacia E y de E hacia B. E hacia B. E hacia B. Ya lo tenemos. Ahí tenemos, ¿no? Esa es la proporcionalidad que se va a tener. Alguno dirá, pero ¿qué pasa si no es paralelo al otro lado? Ya no se cumple. Este teorema solamente está dado cuando se tienen dos rectas paralelas. En este caso, vean, eh, en estos casos, vean, estamos formando un triangulito y vean, nos está generando la forma que podemos obtenerlo aquí, ¿no? Pero ese teorema de Tales, como ya hemos dicho, si nosotros tomamos en este sentido, que va de A hacia D y de D hacia B, dice que será proporcional el que va de C hacia E como de E hacia B. Esto para nosotros será la razón, ¿no? Que va a ser igual a cualquiera de estos dos, ¿no? Bien, sigamos entonces. Eso ya lo tenemos aquí, vean, como pueden observar, según los datos que tenemos, pues eh, ya hemos lo que hemos conformado, nuestra proporcionalidad, ¿no? Entonces tomamos nosotros el primero, vean. AD, AD es como que va en el sentido de D hacia B, será igual, dice igual, una constante, ¿no? Una constante, R le pondremos. Ahora bien, ahora vamos a utilizar o vamos a encontrar de esta manera, voy a subir un poquito más, veamos. Bueno, queda mucho más bonito nuestro triangulito, ¿verdad? Veamos entonces.
Como les decía, gracias a este teorema nosotros podemos plantear eso. Sin eso, pues lamentablemente no se puede, ¿no? Y vean ahora, según lo que nosotros habíamos planteado, como lo tenemos aquí, decimos lo siguiente, ¿no? AD para nosotros será el segmento que va de A hacia D, dice que será igual. El segmento que está en el denominador, nosotros pues podemos pasarlo a multiplicar, como pueden observar, y vean otra vez lo que habíamos propuesto anteriormente. Vector de posición, ¿verdad? Que será equivalente a un D menos A. Y ahí lo tengo que será un B menos D. ¿Se dan cuenta? Mira, qué tan importante es todo lo que hemos visto anteriormente. D ya lo sabemos, 2, 2 menos 1. A ya lo sabemos, menos 1, 2, 2. Eso nos están dando como dato por si acaso, ¿no? Y eso lo tenemos aquí. Enseguida vamos a ver los datos que tenemos. Aquí está. Tenemos los puntos, las coordenadas de A, B y C, ¿no? Y de D, ¿no? Tenemos A, B, C y D, ¿no? Tenemos las coordenadas de eso. Entonces, seguimos. Eh, Ahí lo tenemos. Les decíamos, conocemos los valores de cada uno de ellos, ¿no? De B y de D. Ahí lo tenemos. Y otra vez, simplemente lo que ya hace rato hemos hecho varias veces. Primer componente con primer componente, segundo componente con segundo componente y el tercero también con el tercero. Pero aquí, por si acaso, van a tener mucho cuidado. Alguno dirá, pero este es bastante sencillo. Claro que es fácil, pero solo equivócate en un signo. Vamos a poner que para el tercero, mira, yo pongo menos 1 más 2 1. Aquí le pongo 1 y ya se arruinó absolutamente todo. Hay que tener cuidado este signo que va a afectar a los tres, ¿verdad? Menos 1 menos 2 con el tercer componente, mire, será menos 3, ¿verdad? Bien, para el otro hacemos la misma operación, ¿no? Estamos restando. Entonces, vean, simplemente restamos. eh, Simplemente restamos y ya tenemos estos valores, ¿no? Y entonces fíjense, un momentito por favor, vamos a responder a sus compañeros. Yo creo que ya ingresó. Y entonces, como les decía, ven, ya lo tenemos reducido, pero cada uno de estos, mira, podemos factorizar en esas coordenadas, nosotros podemos factorizar un 3 y aquí podemos factorizar un 2, ¿verdad? Factorizamos entonces cada uno de ellos y nos vamos, pero un poco más abajo. Entonces, vean, ahí, ¿no? Estamos acá. Les decía, lo que les decía, vean, ahí lo tenemos, nosotros factorizamos, pero fíjense, al factorizar, ¿qué va a ocurrir? Voy a obtener las coordenadas o las mismas coordenadas tanto en el primer miembro como en el segundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente yo digo, voy a simplificarlos. ¿Qué me va a quedar? R para mí será este 2 que está multiplicando, paso a dividir. Ahí lo tengo, ¿no? 3 medios. Pero fíjense ahora, gracias a esa constante, ya puedo encontrar los otros valores. ¿Cuál era mi otra razón? La otra razón es la que tenemos aquí, ¿verdad? Dice CE es a E a B, ¿verdad? Pero ya tengo, pero ya tengo la razón. Ya tengo este valor que es 3 medios. ¿Se dan cuenta? Y entonces vean.
ya nosotros podemos trabajar de la misma manera que la anterior razón, ¿verdad? ¿Qué decíamos? Bueno, primero copiamos esta misma fracción, pero ya conozco R. R para mí vale 3 medios. Este EB que está dividiendo pasa a multiplicar. Y el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar hacia el otro lado. Pero fíjense, otra vez le aplico vectores de posición aquí, ¿verdad? Dice, el vector que va de C hacia E también es equivalente a aquel que va de E hacia C, ¿no? Como pueden observar. Y en el otro lado también de la misma manera, conocemos también los valores de cada uno de ellos, pero este 2, este escalar, pues va a multiplicar a cada uno de ellos, ¿verdad? 2 por E, 2 por C, ahí lo tenemos de la misma manera en el segundo miembro. Pero acá si hay algún término semejante, pues vamos a sumar. Yo tengo aquí, ven, nosotros tenemos aquí tenemos 2C y aquí tenemos 3C. Pero este 3C es negativo. Lo voy a pasar al primer miembro con signo cambiado. 3 más 2 que será 5. Ahí lo tengo. 3B. Este menos 2B voy a pasar al otro lado con signo cambiado. Y ya lo tenemos, ¿no? Y fíjense, eso. Pero ¿qué ocurre? Nosotros ya conocemos. Dije, ¿qué pasó? No se escucha. Ahí está. Bueno, nuevamente estamos, se nos fue la señal. ¿Pueden ver la pantalla compartida? Sí, Ah, ya, muy bien. Sí, sigamos entonces. Bueno, se nos fue la señal por un momento, pero ya estamos nuevamente. Les decía que estábamos aquí, ¿verdad? Ya habíamos reducido esos términos semejantes, pero nosotros conocemos cada uno de estos valores. Lo único que hacemos es simplemente reemplazar. Vean, aquí tenemos B por su valor, tenemos C por su valor. Hacemos el mismo proceso, pero antes este 3, este escalar, va a multiplicar a cada uno de ellos. Esto también van a tener mucho cuidado. Multiplica a cada uno de los componentes. El 2 también a cada uno de los componentes. Seguimos con las operaciones que hemos aprendido del álgebra vectorial. 12 más 18, 6 menos 6, menos 9, más 14. Tenemos aquí los valores, ¿no? Avanzamos un poquito más. Ahí está. Y entonces ven, yo digo, de esta suma, aquí yo puedo factorizar, por ejemplo, un 5 puedo factorizar, ¿verdad? Factorizo un 5, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Eh, o simplemente, este 5 que está multiplicando pasa a dividir, o si yo factorizo un 5 que me queda 6, 0, 1. Y con este 5 se va a eliminar. O si gustan, el 5 que está multiplicando pasa a dividir, como pueden observar. ¿Y qué hacemos? Otra vez. Multiplicamos por cada uno de ellos. Un quinto por 30, 6. Un quinto por 0, 0. Un quinto por 5, 1. Ahí lo tenemos. Ya tenemos el valor de, pero no nos piden eso. ¿Qué nos piden? La longitud del segmento de E, lo que tenemos aquí, ¿verdad? La longitud de este segmento de E. Ya tengo el punto D, ya tengo el punto E. Lo único que hago es simplemente hallar su módulo, ¿verdad? Veamos entonces. Nos vamos hasta aquí. Ahí lo tenemos. DE. Ahí lo tenemos. D, otra vez, aquí será equivalente a un E menos D, ¿verdad? E, lo que acabamos de hallar, D, ya lo conocemos. Restamos y ya tenemos estas coordenadas. Pero esa no es nuestra respuesta. Nos están pidiendo la longitud o el módulo del segmento DE.
Entonces, ¿cómo hacemos? Cada uno de ellos elevamos al cuadrado, ¿no? Como podemos observar aquí. Al elevar al cuadrado, ¿qué nos va a quedar? Pues me va a quedar 4 al cuadrado, cantidad negativa, exponente par será positiva, 16, 2 al cuadrado será 4, 16 más 4 será 20, 2 al cuadrado será 4, y nos va a quedar 24. Pero podemos reducirlo algo más. Yo lo hice así, pero ustedes pueden directamente meter en la calculadora y directamente ya les va a quedar reducido de esta manera, ¿no? Dice D para nosotros será 2 veces raíz de 6. Y ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, nosotros podemos resolver de la forma que le estamos planteando, pero como pueden observar, un poquito complejo, ¿verdad? Claro, deja de ser difícil cuando ya sabes la forma de cómo se soluciona, ¿verdad? Como les digo, mira, es tan importante lo que hemos aplicado los vectores de posición que nos ha ayudado a resolver, ¿no? Bien, sigamos entonces. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda por ahí, algo que no se entendió. Ingeniero, una preguntita. Sí, dígame. Lo escucho, dígame. Adelante. Eh, en esta partecita, ¿por Bien. qué es E con, o sea, E menos D? No tiene que ser D menos E, o esa partecita, ¿me Aquí, puede mire. explicar, por favor? ¿Dónde has marcado? Sí, DE, ¿verdad? sí, DE. Claro, lo que nos están pidiendo es de... Cuando nosotros al principio, recuerdan que habíamos mostrado, aquí vamos a poner, nosotros decía la definición de un vector orientado que va de P sub 1, vamos a ponerlo así, ¿no? Que va de P sub 1 a P sub 2, yo también lo puedo expresar como de P sub 2 a P sub 1. Y esto, dice, nosotros lo podemos expresar en función de sus vectores de posición. Esa es la definición que nos han dado. Y precisamente eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Estamos aplicando esta forma equivalente de este vector orientado, ¿no? Que lo podemos expresar así. Ahora, nos están pidiendo un DE, ¿no? Mira, nos están pidiendo ya el módulo, nos están pidiendo ya el módulo de esta longitud, DE. Entonces, si yo me voy a la definición, ¿no? Si yo me voy a la definición y yo digo, este segmento orientado de P1 a sub 2 dice que lo puedo expresar así. Esto es equivalente que se denomina vector de posición. Y entonces yo hago lo mismo. Aplico esta definición aquí como E menos D, como puedes observar aquí, ¿no? Y entonces, ya bueno, todo el resto ya no hay ningún problema porque simplemente reemplazamos por su valor E, D con su valor, y tenemos estas coordenadas, y de aquí, bueno, hallamos el valor absoluto o hallamos el módulo de cada uno el módulo del segmento orientado de E, ¿no? Que lo tenemos de esta manera. Esto por si acaso, por eso les decía, mira, muchas veces he repetido y eso también, bueno, lo van a tener ahí en la parte de la parte teórica, donde precisamente nos explica, ¿no? Cómo va este segmento orientado denominado vector de posición, ¿no? A eso se refería, ¿verdad? Hola. ¿A eso se refería? Hola, hola. ¿A eso se refería? Podíamos utilizar lo que son los vectores de posición y dentro de ello estaban las proyecciones ortogonales. Vamos a ver ahora lo de la proyección ortogonal. Vamos aquí. ¿Qué es una proyección ortogonal? ¿No? Fíjense, en forma práctica también nosotros podemos decir, ¿no? Es la proyección, ¿no? O una sombra o la limitación de un segmento, ¿no?
de un segmento que va de un vector sobre otro, ¿no? Por eso, ¿no? Cuando hablamos de proyección ortogonal, algunos dicen, es como si fuera una sombra. Ahorita les voy a poner, vean, aquí más o menos. Es como si yo tuviera esta sombra que va aquí. Esta de aquí. Pero ¿cómo se ha generado? Este vector A que está sobre el vector B, ¿no? O es lo mismo cuando nosotros caminamos, por ejemplo. Cuando nosotros caminamos por la noche tenemos una luz ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos nuestra sombra, ¿verdad? Y esa es nuestra proyección. En este caso, para este vector, ¿qué es lo que nosotros decimos? Pues fíjense, aquí tengo el vector A, ¿no? Sobre el vector B. Pero se va a presentar dos casos distintos. Dos casos distintos. ¿De qué manera? Vean, lo siguiente. Alguno dirá, pero solamente hasta aquí. Esta es una forma simbólica de poder expresarlo, ¿verdad? Yo tengo un vector A. Claro, este vector A, pues puede, de acuerdo al módulo que nos dan, puede ser más pequeño, más corto, más largo. El vector B también, lo único que estamos haciendo es precisamente, vean, hasta donde llegue, ahí estamos poniendo hasta ahí estamos poniendo su proyección, ¿verdad? Vean, su proyección será todo lo de rojo. ¿Qué ha pasado? El vector A solamente hasta donde nos ha llegado, hasta donde ha llegado, ¿no? Desde el origen hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, ¿cierto? Entonces, pero aquí se van a presentar dos casos, ¿no? Vean, primero cuando el ángulo es agudo, que es agudo cuando va desde 0 hasta 90 grados, ¿verdad? Tengo un vector A y un vector B. Dice la proyección del vector A sobre el vector B, como pueden observar acá, la proyección del vector A que está en la parte superior y B que está en la parte inferior, dice que será igual al producto escalar del módulo del vector que está en la parte inferior, ¿no? El módulo al cuadrado por ese vector que está en la parte superior. Esto es cuando es agudo. Pero de la misma manera, si yo tengo, fíjense, un ángulo al formar el vector A con el vector B, que me puede generar un ángulo obtuso que va desde 0 hasta 80 grados, si ese pasó hacia el otro lado, ¿no? De los 90 grados, nosotros decimos, vean, nuestra sombra ya no estará a la derecha, sino será a la izquierda. Vamos a ponerle acá. Esa será nuestra sombra. Esa será nuestra proyección que va, ¿no? Del vector A sobre el vector B. Y alguno dirá, pero ¿y para qué todas estas cosas? ¿En qué nos ayuda? Ahora lo van a ver. Hay ejercicios que son complejos y si no se conoce esto, lo de la proyección ortogonal, pues precisamente no se puede resolver, ¿no? Entonces, tenemos dos casos. Primero, cuando es ángulo agudo y cuando es ángulo obtuso, y como les decía, va a estar dado de esta forma. Está definido que la proyección ortogonal que va de A hacia B dice por el producto escalar de estos dos vectores sobre el módulo que va en la parte inferior multiplicado también por ese vector. ¿Qué más? Vean. Para ello, para resolver algunos casos, también necesitamos algunas propiedades. Los vamos a decir en forma rápida para poder llegar a los ejercicios, porque algunos dicen, es mucha teoría y a veces en esa teoría no se entiende bien, pero con los ejercicios se entiende mucho mejor, ¿verdad? Veamos ahora. Veamos entonces, vamos a mencionar estas propiedades que en algún momento de repente nos pueden servir, ¿no? Cuando nosotros tenemos la proyección ortogonal de una suma de vectores sobre otro vector, vean, será la proyección ortogonal de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos una constante, un escalar de la proyección ortogonal, simplemente la constante o ese escalar va a salir adelante y listo, ya está, ¿no? Eh, y si ese escalar está en el denominador, pues simplemente lo que va a hacer es que este vector que está en la parte inferior va a crecer. Si antes era de módulo 2, dependiendo de lo que nosotros tenemos, pues será un poco más, ¿verdad? Sigamos.
Y luego la componente. Esto también en algún momento ustedes lo van a ver en los ejercicios. La componente de un vector A sobre el vector B, fíjense, este ya no es proyección, es componente. También fíjense, está dado algo similar a lo que es el producto, perdón, lo que es la proyección ortogonal del vector A sobre el vector B. Está expresado de esta manera o también, ¿no? Nosotros podemos expresar la proyección ortogonal del vector A sobre el vector B sobre las componentes de A sobre B que está definido de esta manera, ¿verdad? Bueno, para algunos ejercicios cuando nos toque simplemente le aplicamos estas definiciones, ¿no? Que tenemos, ¿no? O estos teoremas que se han generado. Veamos con los ejemplitos para que lo vean mejor y lo entiendan mucho mejor. Veamos. Proyección ortogonal. Veamos un ejercicio. Dice lo siguiente. Se dan los vértices de un triángulo A, B y C, ¿no? Con sus respectivas coordenadas, como pueden observar. BD es la altura del triángulo. Vean, aquí lo tenemos. BD es la altura del triángulo trazado por el vértice B. Nosotros podemos ponerlo así, ¿no? Podemos ponerlo así para que se vea mucho mejor. Nuestra altura, así para que se vea mejor. Uno más pequeñito. Ahí está. Entonces, fíjense, ahí tenemos nuestra altura. Dice trazado, dice del vértice B, ¿no? Ahí está. Ahí es las coordenadas, vean, del punto D, ¿no? Ahora, alguno dirá, esto se parece como el caso anterior. El anterior nos decía que se trazaba una paralela, ¿recuerdan? Acá, fíjense, a partir de esta altura, nos están pidiendo precisamente las coordenadas del punto D. Y yo digo, cuando yo hago esto, yo voy a tener lo siguiente, para que lo vean mejor aquí. Yo voy a tener, a ver qué color le ponemos, un color verde, a ver. Yo voy a tener este vector que va de A hacia B, ¿vean? ¿No? Y este otro vector que va de A hacia C. Entonces, fíjense, bueno, no se ve muy bien, vamos a poner este otro color, entre estos dos será, ahora sí se ve mucho mejor. Bien. Ahora sí. Entonces yo digo, mira, cuando yo tengo este triángulo, yo aquí, yo puedo decir, aquí yo puedo aplicar proyección ortogonal porque yo tengo un segmento orientado que va de A hacia B sobre ese otro segmento orientado o vector que se va a formar que va de A hacia C. ¿Cuál es? Y gracias a esto, yo puedo encontrar este punto D. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Es como hace rato teníamos, ¿no? Vector A, vector B. Y la proyección ortogonal, ¿cómo estaba dado? La proyección ortogonal del vector A sobre el vector B, ¿no? Entonces aplicamos aquí nuestra definición. Bueno, decimos lo siguiente en el triángulo. Como les decía, dice que BD es la altura del triángulo trazado por el vértice B, entonces nosotros nos planteamos de esta manera. En el triángulo ADB, aquí tenemos ADB, ¿no? Nosotros podemos decir lo siguiente. Si nosotros queremos aplicar una suma de vectores, ¿no? En el triángulo triángulo ADB, ¿no? Como está en la figura, ADB. ¿Qué voy a decir? Vean, que el vector, vamos a ver para que lo veas mejor. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a tener? Dice, voy a hacer una suma de vectores, vean. El vector que va de A hacia B, dice, será igual. Suma de vectores AD que va de D hacia B, ¿no? Fíjense, van en este mismo sentido. AD que va de D hacia B, como lo tenemos aquí, ¿no? Pero yo necesito
este puntito. Necesito el punto D. Entonces, mire, alguno dirá, pero ¿y por qué estás haciendo así? Yo lo estoy haciendo en forma arbitraria, por si acaso. Estoy formando una suma de vectores en este triángulo. ¿Para qué? Para poder encontrar esto. Y además, fíjense, cuando nosotros hayamos una suma de vectores, se puede cumplir esto, ¿verdad? Cuando vamos de A hacia D, de D hacia B, será igual de A hacia B, ¿verdad? Una suma de vectores. Entonces, eso es lo que estamos planteando aquí, ¿ven? En el triángulo ADB, ¿no? Entonces, como tenemos esto, pero nuestra incógnita es este punto B, D, ¿no? Entonces, yo puedo despejar de aquí, vean. Digo, el segmento orientado de B dice que será igual. Este AD que está con más pasa al otro lado con signo cambiado. Y me va a quedar de esta manera. Pero ahora observen lo siguiente. Observen lo que va a ocurrir. A partir de lo que yo planteé, esto, vamos a poner otro color. A partir de lo que hemos planteado, vean, esto, decimos lo siguiente, vean, de B, el segmento orientado de B será igual a B, que lo voy a encontrar como un segmento orientado, ¿verdad? Dice menos AD, pero ¿quién es AD? Vean, habíamos dicho que AD para nosotros era la proyección ortogonal, ¿no? Era la proyección ortogonal que va de AB sobre AC, ¿verdad? Según la definición que tenemos, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros tenemos aquí, decimos, este segmento orientado AD, ¿no? Dice será igual. Voy a ponerlo así, con esto lo van a ver mejor. Este segmento orientado AD dice que será igual a la proyección ortogonal que va del vector AB sobre AC. Ahí lo tenemos, ¿no? La proyección que va del segmento orientado, que va de AB hacia AC, ¿no? Ahí lo tenemos. Y listo, a partir de aquí yo digo, ya sé cómo aplicar mi definición. Entonces, primero vamos a hallar este AB, que ya sabemos cómo hay que hacer. Lo que decía su compañero hace rato nos preguntaba. Vamos a aplicar lo que es un vector de posición, que decimos un B menos A. Ahí lo tengo, ¿no? Conozco B, nos han dado como dato, ¿no? Las coordenadas del punto B, las coordenadas del punto A. Simplemente, ¿qué hacemos? Pues restar. Al restar vamos a obtener este valor. Ya tenemos el valor o el segmento que va de las coordenadas que va de A hacia B, ¿verdad? Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Ahora, ¿qué más necesito hallar? Como yo estoy aplicando la proyección ortogonal que va de A hacia B sobre AC, necesito también saber el valor de este segmento orientado a C, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente un C menos A. C ya lo conocemos, dice menos 5, 6, menos 4, que nos han dado como dato, menos, ¿no? Eh, A, que también ya lo conocemos, hacemos esta diferencia y vamos a obtener estas coordenadas, ¿verdad? Para C. Seguimos más adelante. Y ahora, yo digo, voy a plantear mi definición de la proyección. Como habíamos dicho que estaba planteado, como habíamos planteado de la siguiente manera. ¿Qué decía? El producto escalar del segmento orientado AB sobre el otro vector inferior que es AC, ¿no? ¿Cuánto es AB? Ya lo conozco aquí. Vamos a ponerlo así. AB menos 3, 1, menos 2, ahí lo tengo. Producto escalar sobre lo que acabamos de hallar, ¿no? De AC. Luego, ¿qué decía? Es como si tuviéramos un A por B, ¿verdad? Vector A por el vector B. ¿Qué más? Decía abajo vector B, que era el vector que estaba en la parte inferior, que es AC. ¿Cuál será su módulo? Aquí lo tenemos, ¿no? Nosotros podemos trabajar en forma reducida, de esta manera, menos 1, 2 y menos 2, como lo tenemos aquí, ¿no? Pero dice que todo está elevado al cuadrado. Y de la misma manera dice, multiplicamos por el vector inferior, en este caso, que es el segmento orientado que va de A hacia C.
Y alguno debe estar preguntándose, ¿y qué pasó con el 4? Yo les digo, miren, nosotros podemos trabajar con estas coordenadas reducidas, como pueden observar, e inclusive yo ya el módulo. Ahora, si tú gustas, también puedes trabajar así tal como está, para que no te hagas problema. Simplemente pones, ven, AB, lo que tienes aquí, por AC, que es todo esto, menos 4, 8, menos 8. Y luego ahí haces el módulo también de todo esto y lo multiplicas también por por estas mismas coordenadas. El resultado pues te va a ser lo mismo. Bueno, yo acostumbro a trabajar con este vector reducido, ¿no? Pero como les digo, va a salir lo mismo. Entonces, al reducir todas estas operaciones, al multiplicar, al realizar este producto escalar, nos va a quedar este valor. Por si acaso, en cualquier momento se va a cortar. Tómense un descansito de 15 minutos y luego continuamos con la clase, ¿no? Enseguida les envío los otros 2 enlaces para continuar, ¿ya? Bien, pero mientras, hasta que se corte, les vamos explicando. Repito, tienen 15 minutos de descanso, ¿no? Bien, continuamos entonces. Realizamos este producto escalar, ¿no? Y luego, vean, vamos a obtener estos valores. Abajo también los reducimos, nos queda de esta manera. Y luego al final vean lo que nos va a quedar solamente en esta fracción. 4 más 3, 7, 2, 9, 9 entre 9, 1. Solo nos está quedando este valor. Pero esto